Hola chicos, hoy vamos a continuar nuestra clase, vamos a hablar de la Edad Moderna. En nuestra clase vamos a abordar qué es, las características, acontecimientos importantes, el arte, economía, política y fin de la edad. Pero el día de hoy solo vamos a hablar hasta el arte de la Edad Moderna. Vamos a empezar definiendo qué es la Edad Moderna. Dice que es el tercer periodo en que suele dividirse la historia de la humanidad y que comprende el lapso entre siglos XV y mediados del siglo XVIII, es decir, el inicio de la contemporaneidad. O sea, ¿qué es la Edad Moderna? Que marca el inicio de nuestra edad contemporánea, o sea, nuestros días. También vamos a definir las características y vamos a empezar con la número uno. Dice que se impuso en Europa un sistema de pensamiento antropocéntrico, concepción que confía en el poder de la razón humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la actividad intelectual y la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros los humanos quienes somos el centro de atención, que confían en nosotros, que confía en nuestra experiencia, que es la humanidad quien puede cambiar al mundo. Como segunda característica, dice que Europa empezaron un proceso de conquista y colonización de amplios territorios de América y Asia. Al descubrir América en 1492, los reyes españoles, los ingleses, los holandeses, los franceses, se interesaron por descubrir más territorios en lo que es América y Asia, que poco a poco se fueron descubriendo, fueron explotados por los mismos quienes financiaban este tipo de navegación, ¿verdad? Como tercera característica, tenemos que se inició el comercio de esclavos africanos que eran capturados en África y transportados hacia América para ser vendidos en nuestro territorio. ¿Y para qué ocupaban este tipo de esclavos los españoles? Pues era quienes trabajaban la tierra, era quienes excavaban las minas y ellos solo venían a traer con sus grandes embarcaciones y se las llevaban, ¿verdad? Se llevaban nuestro oro, nuestra plata, nuestro cobre, nuestras cosechas, etcétera. Dice que la Iglesia Católica entró en crisis, que culminó con la Reforma Protestante, que provocó la ruptura de la unidad religiosa en Europa. Que es a partir de la Edad Moderna que convivieron muchas veces en graves conflictos distintas religiones cristianas. Debido a la crisis de la Iglesia Católica empezaron las reformas, entre ellas la Reforma Protestante con Martín Lutero. Se desarrollaron y comenzaron a convivir diferentes sistemas de pensamiento y distintas líneas de filosóficas, entre ellas el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, estamos hablando que usa aquel tipo de razón, que se llevaba la razón, que estudiaba la razón, que estudiaba nuestra forma de pensamiento, el estudio de la mente, y el empirismo, que es a través de las experiencias, ¿verdad? Por eso dice empirismo, porque no es algo que se compruebe. También anunciamos los principales acontecimientos. Empezamos con 1453, que dice que es el inicio de la expansión sobre Europa al norte de África. Ya los europeos se interesaron por descubrir nuevas tierras, empezaron el descubrimiento de África para el año 1453. En 1492, Cristóbal Colón ya estaba descubriendo América. Eh, a, Tras el financiamiento de Fernando de Aragón y la reina Isabel I. En 1517, en Alemania, Martín Lutero dio inicio a la reforma protestante. Como les decía anteriormente, ese tipo de reformas se realizan debido a que la Iglesia Católica se encuentra en crisis. En 1519, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca en lo que es México, parte de El Salvador, y en Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca en lo que es el Perú. Continuando, vamos a hablar que en 1545 comenzó la contrarreforma, seguía la crisis en la Iglesia Católica, entonces empezaron a hacer las modificaciones que debían de hacer para empezar a separar un montón de gente de la misma.
etc. En 1582 se instauró el calendario gregoriano, que es el que todos usamos en la actualidad. Es el que, si ustedes miran, tenemos diferentes horarios, pero usamos el mismo calendario, es decir, las mismas fechas. En 1642 a 1688 se produjo la Revolución Inglesa, como protesta, ¿verdad?, de los que trabajaban en las grandes industrias. Empezaron con decir que no querían una monarquía absoluta, sino que querían tener voz y voto. Por eso es que en 1688 y 1689, a través de la Revolución Gloriosa, se dio al fin a la monarquía absoluta y empezó la monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que había un parlamento que disque velaba por los intereses del pueblo. En 1770 se iniciaron una serie de reformas barbónicas para modernizar la monarquía española, que ya sabemos, ¿verdad?, que en la actualidad España, Inglaterra, Bélgica viven en reinados. En 1760 comenzó la primera revolución industrial en Inglaterra. Ya aquí empezaron las grandes problemas, ¿verdad? Que ya la gente ya quería voz y voto, ya no querían ser explotados. Y en 1776 se firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de la Corona Británica, a la separación ya de Estados Unidos de Inglaterra. Y para uno de los acontecimientos más importantes también, ¿verdad?, de la revolución, es la Revolución Francesa, que se dio en 1789, que terminó con la Declaración de los Derechos del Hombre, Fraternidad, Igualdad. Y entonces, ese es uno de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en la Edad Moderna. Vamos a hablar del arte de la Edad Moderna, que dice que la revolución científica, una corriente de construcción de conocimiento basada en la observación, la experimentación y la especulación racional, que sentó las bases de la ciencia actual. Como número dos, se produjeron grandes adelantos técnicos en áreas como la navegación marítima, debido a que ya a estos grandes acontecimientos, ¿verdad?, como la navegación marítima, uno de los grandes descubrimientos, empezaron los reyes, Fernando de Aragón e Isabel, como reyes españoles, mandaron a Cristóbal Colón a descubrir nuevas tierras. También el invento de la medicina, la astronomía, la biología, otras áreas de conocimiento. En el siglo XVIII, se desarrolló el pensamiento ilustrado, este movimiento intelectual, filosófico y cultural, conocido también como iluminismo, consideraba la razón podía sacar a la humanidad de la ignorancia para construir un mundo mejor. Por eso les decía que en esta edad también eh, empezaron empezó el pensamiento antropocéntrico, ¿verdad? Porque era nosotros como nuestra atrás de la razón, ¿verdad? Atrás del racionalismo, que nosotros podemos sacar adelante a la humanidad, al mundo. Por los momentos continuamos nuestra clase y en la siguiente clase vamos a continuar con la economía, la política de la edad moderna.